La paz sea con ustedes. Nuestro hermano nos pregunta, ¿qué es lo que nos hace a nosotros estar tan seguros de que el Corán es real? Una pregunta importante y un video corto como este no es suficiente para responder a esta pregunta, pero intentamos, inshallah, dar una respuesta breve. Por ello yo recomiendo a mi amigo, a nuestro amigo y a nuestros hermanos consultar dos libros importantes. El primero es la Biblia, el Corán y la ciencia, un libro escrito por un científico francés que terminó haciéndose musulmán, convirtiéndose al Islam. Y realmente hace un estudio magnífico, un estudio profundo de contenido científico que hay en el Corán, en comparación con la Biblia. El segundo libro es El asombroso Corán, un libro escrito por Gary Miller. Gary Miller, un matemático canadiense, que también un libro que refleja el esfuerzo y el esmero que dedicó ese matemático al estudio del Corán. Un libro bastante interesante, corto, pero sí su información es muy valiosa, muy valiosa. Y cuenta una historia muy interesante y que yo creo que responde a la pregunta de nuestro amigo. Un musulmán, esta historia está ahí contada en el libro de Gary Miller. Un musulmán regaló la traducción del Corán a un marino que pasó toda su vida en el mar, un buen conocedor del mundo del mar. Ese señor no sabía nada del Islam, no tenía información sobre el Islam o la historia del Islam, pero estaba interesado en leer el Corán. Y después de terminar de leer el Corán, devolvió el Corán a su amigo musulmán y le hizo la siguiente pregunta. ¿Este Muhammad era marinero? El profeta Muhammad, a quien le fue revelado el Corán. ¿Este Muhammad era marinero? Claro que el hombre hizo esta pregunta ¿por qué? Porque se quedó impresionado, asombrado de la precisión con que el Corán describe el mundo del mar, los fenómenos ocurridos en el mar. Y este hombre, como un conocedor del mundo del mar, se quedó impresionado. Y luego el hombre le respondió, realmente, de hecho, Muhammad vivía en el desierto. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivía en el desierto, en un punto del mundo muy lejos del mar. El hombre, sí, claro, esta respuesta fue suficiente para que él se convirtiese al Islam. Un libro que contiene información detallada, información precisa y meticulosa sobre el mundo del mar. Y un libro revelado a un hombre que vivía en un desierto. Entonces, esta información no podía haberle llegado sino a través de el conocedor de cuanto existe, a través de quien conoce lo oculto y lo manifiesto, Allah el Altísimo, Dios el Altísimo, el Creador. Y nosotros cuando confiamos en el Corán plenamente, contamos con suficientes evidencias. Por ejemplo, en el Corán no existió jamás en la historia del Islam, que comenzó desde hace más de 14 siglos. No existió jamás un grupo de musulmanes que manejara una versión del Corán distinta al resto de musulmanes, al resto de la comunidad de la nación del Islam. Desde mi punto de vista, esto es más que suficiente para confiar plenamente en el Corán, especialmente si lo comparamos con la historia de los demás libros religiosos, como la Biblia en especial. En el Corán no existe una versión diferente manejada por un grupo de musulmanes, una versión distinta al resto de la humanidad, de musulmanes. Jamás en la historia del Islam ocurrió eso. Segundo, el Corán es un libro en el que tú puedes confiar porque sabes dónde fue revelado, en qué momento fue revelado, el proceso de su redacción, de la redacción del contenido de la revelación del Corán, quién lo escribió y dónde y cuándo. Tienes información detallada sobre todas las personas que escribieron el Corán en tiempo del profeta Muhammad o después del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y sigue siendo una versión única, inalterable. La paz sea con ustedes.